Hola, mi querida gente de Asincop, ¿cómo les va? Ya 2 semanitas que no nos estamos viendo en esta pantalla, en este canal de YouTube, con grandes representantes de la neurociencia, representantes empresariales, representantes del coaching, gente que tiene mucho, pero absolutamente mucho para enseñarnos. Yo ya los estaba extrañando, por lo cual hoy tengo mi primer invitado varón. Pero ¿por qué digo mi primer invitado varón? Porque hemos tenido muchas féminas invitadas y cuando yo vi el currículum de este señor, dije, no puede ser que nosotros, desde Argentina, donde estoy yo, no podamos unir, él es guatemalteco, pero está en Honduras en este momento, no podamos unir su sabiduría, su expertise, su maestría en recursos humanos, su licenciatura en psicología, su perito en mercadeo, y ya van a saber, el tema de hoy es un tema que me atrapó y que tengo mucha curiosidad, porque las personas que nos interesa progresar somos muy curiosas. Y hoy estoy muy curiosa de hablar con Marco. ¿Por qué? Él tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo organizacional y talento humano. Además, es gerente en Honduras del Grupo Liderante hasta la actualidad. Ha estado como gerente en Guatemala de Nuskin. O sea, ha pasado por grandes lugares y grandes países de América Latina. Hoy unimos Guatemala, su país de nacimiento, unimos Honduras, unimos España, unimos Argentinas. Es representante de revistas internacionales, es coach organizacional de vida, es conferencista, pero yo lo único que voy a hacer es que me voy a tomar 2 minutos para mirar para abajo porque lo tengo que agregar al señor Marcos Monzón. ¿Por qué? A la transmisión, que ahí le voy a dar la bienvenida. Hola Marco, querido, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Silvia, No sé hola qué Silvia, decir, ¿cómo todo lo estás? que tenés para decir, Marco. Estoy totalmente asombrada. Y Ok Silvia, un placer. la Sí, dime, temática que dime. tengo que confesar que nunca la había escuchado y te quiero escuchar con atención. Ok Silvia, mucho gusto, un placer a todos nuestros amigos de Syncop, qué gusto verlos nuevamente. Ahora estamos en una nueva temporada con Silvia y qué bueno. Sí es cierto, nos habían dejado relegados a los hombres. No, no, es como que fuimos por prioridad, te cuento, Marco. En realidad fueron escogidas primero mujeres para los primeros programas porque tenían cursos para dictar muy inmediatos con una fecha, con lo cual la nota de nuestras invitadas eran temporales y lo tuyo era un poquito más atemporal, una semana antes, una semana después no cambiaba nada. Pero Correcto. más allá de lo que yo he contado de tu currículum, que es absolutamente amplio y que son muchísimas hojas, y que después me vas a decir a dónde la gente te puede conocer y ver tu currículum y seguir, sí me gustaría que me digas quién es Marco o cómo comenzaste también en esto del desarrollo y del tema que vamos a hablar hoy, que no es un tema habitual ni común. Ok, te contaré, bueno, soy esposo, padre, hijo, eh, soy centroamericano, nací en la ciudad de Guatemala, actualmente estoy en San Pedro Sula, Honduras. Y yo inicié, bueno, es interesante porque eh, yo estuve en Honduras por un par de años y estando acá, la empresa internacional en la cual yo trabajaba cerró operaciones en América Latina, la que me trajo en Honduras y me dejó en Honduras, pero no podía regresar porque yo era el gerente general y tenía que hacer todos los procesos del cierre. El desafío era que mi residencia estaba al 50% del proceso, entonces no me podían contratar en ninguna empresa. Entonces ahí fue que nació mi empresa. Yo ya daba muchas capacitaciones de productos, capacitaciones de ventas, y en esa parte fue cuando yo empecé a ingresar a la parte del desarrollo humano y el desarrollo organizacional. Eh, y tuve interesante para contarte de que por 8 meses nadie contrató mis servicios. Nadie.
Y cuando tenía como 6 meses en el proceso, me recuerdo de que me llamó un colegio y me dijo, hey, ¿usted se recuerda el curso que nos iba a dar de trabajo en equipo? Sí, 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 perfecto. Por favor, ¿podría darnos el curso? Y yo dije, me quité el 0. ¿Ahora es cuando? Y resulta ser que me lo piden gratuito. Y yo dije, qué barbaridad. Pero decidí hacerlo y creo que fue bueno, porque fue ahí donde yo me tuve que sumergir en mis depresiones, en mis tristezas, en mis frustraciones, en mi estado de mi realidad interna. Y ahí es donde yo tuve que empezar un proceso de reingeniería interna dentro de mí, porque yo no podía ir y enseñar si yo no había solucionado muchos de mis pesares internos o mis fantasmas internos. Decidí hacer el curso de una forma interesante. Al poco tiempo de dar el curso y habiendo cambiado mis estados anímicos, mi vibra, mi fuerza, me estacioné, me recuerdo, en una gasolinera y me fui a dejar, yo tenía carpetitas con los cursos que yo daba y fui a dejar una de esas pequeñas carpetas a una empresa aduanera, una empresa de logística aduanera. Entonces, allí estaba el gerente y me dice, de los 5 cursos que me está ofreciendo, yo necesito 4. Me hizo las divisiones, al final fueron 32 cursos por las regionalidades del país. Ese día sucedió algo interesante. Ese día viene y me dice mi esposa en la mañana, por favor, regresa hoy con dinero. Y ese día era clave. Yo tenía a mi hijo, estaba mi hijo, mi esposa, alquilábamos una casa, 8 meses sin haber recibido ningún salario. Ya se habían acabado los ahorros, se habían acabado todas las cosas, ¿verdad? Yo solamente tenía $1 en la bolsa, unos zapatos con unos agujeros enormes y 2 días de comida y nada más. Yo me recuerdo que yo le dije a Dios, si me vas a responder mis peticiones, que sea hoy. Y fue cuando vino este señor y contrató las 22 capacitaciones. Lo interesante no fue eso. Bueno, sí fue interesante, pero ahí yo había solucionado un desafío. Las capacitaciones, ya tenía 32, pero no tenía el dinero. Cuando yo me levanto y ya me voy hacia afuera, el señor me dice, joven, regrese. Y me dice, fíjese que esto nunca lo hacemos, pero siento que lo debo de hacer. Llamó a la financiera y le dijo, por favor, dígale que nos traiga el recibo por la tarde y le vamos a dar de una vez un cheque adelantándole las primeras 8 capacitaciones. Uy. Entonces, ahí vino la respuesta de Dios y ahí vino el milagro y ahí vino el dinero. De ahí, ¿qué te digo? De ahí me vio un banco, haciendo esas, me vio un banco y ahí estaba, y curiosamente el gerente de recursos humanos de ese banco era mi vecino de enfrente. Y me contrató para 28 capacitaciones. El 8 ha estado muy, muy ligado en ese infinito del 8. Uh-huh. Y mi número de la suerte, Marco, creo que me tengo que ir a vivir con vos. No sé por qué, pero no me ha tocado nunca esa cantidad de número de capacitaciones. Creo que me voy a tener que ir a vivir con vos. Pero fíjate que sucedió algo también ahí. Y ahí fue donde vino la parte del conferencista. Cuando estaba en el banco, me vio una catedrática universitaria y había simposios en una universidad y me llaman y me dice, ¿usted tiene la experiencia para un simposio de 8 o 9 horas para 1,200 estudiantes? 1,200 estudiantes. Y yo, por supuesto, claro que sí, con gusto. Después hasta el sol de hoy la universidad sigue siendo mi cliente y ya van 15 años. Claro, pero además, Marco, hay que tener coraje. Hambre también, hambre y coraje. Hambre, necesidad, querer salir de esa zona de confort.
Yo siempre te escuchaba recién, un milagro, Dios me ayudó, pero vos, ¿cuánta ayuda le diste también a Dios, no quedándote en el lugar en que estabas y buscando continuamente? Porque si no hubiera sido, porque Dios te hubiera guiado a dejar esa propuesta en donde te terminan dando 32 cursos. Yo tengo una persona que me dijo, tú tienes suerte con la cantidad de trabajo que tienes. Y yo le dije, no te equivoques, no tengo suerte. Yo tengo una iluminación de arriba donde ayudo enviando 15, 20 mails por día para que me conozcan. Así es el Esto de, proceso. ese es el proceso de no quedarte, nosotros los argentinos, a tomar mate en tu casa cuando le decís al de arriba que te solucione todo cuando no moves un dedo. Ahora, esto del tema que vos manejás específicamente y el que vamos a hablar hoy, ¿tiene que ver con una reinvención? ¿Qué es la reingeniería humana? Fíjate que hay varias formas en las cuales, bueno, tenemos que comprender la reingeniería humana porque es el proceso en el cual una persona que ya es buena o es excelente puede convertirse en mejor. Para eso es necesario que la persona tenga la capacidad de moldearse a sí mismo, o sea, que pueda tener cierto control sobre sí mismo, porque nunca tenemos un control total sobre nosotros, pero sí cierto control y que esté dispuesto a rediseñarse para afinar y ajustar sus valores, sus actitudes y hacer a un lado algunas áreas que lo afectan, como por ejemplo el egoísmo, la falta de comunicación, el rencor, para que así pueda ampliar su calidad humana, su independencia y la interdependencia que la persona puede tener con otras personas. Eso es, eso es en el punto personal general, pero las empresas también hacen procesos de reingeniería humana. En los procesos de lo que tú hablas, por ejemplo, de las conferencias que tú das, va muy ligado en las partes de inteligencia emocional con las partes de interacción con las personas. ¿Por qué? Porque esos procesos de comunicación entre un ser humano y otro afectan y pegan duro en las empresas. Y es importante, por ejemplo, venir y hacer una reingeniería de la calidad de las reuniones, la calidad de las entrevistas, tener sistemas de comunicación entre no solamente externos a la empresa, sino también internos. Las negociaciones, las conducciones, toda esa parte es así. Entonces, para resumirlo de esa manera, la ingeniería humana, y hablemos del tema personal, que es mucho de ello, es conocerse a sí mismo para cambiar los paradigmas establecidos que obtuvo desde su niñez. Saber en lo que es, en lo que usted cree y cómo usted puede modelar esas creencias y esas actitudes de una mejor manera para que sea un 360 de bienestar en su vida. Vos sabés, Marco, que a mí hay una frase que nunca me gustó, nunca la acepté, y creo que me la acabas de confirmar, donde dice que las personas nunca cambian. Ah, bien. Y yo creo en el cambio constante de la persona, solamente que hay que tener ganas, necesidad, empuje, pero sobre todo tener ganas de cambiar. O sea, ese dicho de que las personas no cambian, yo lo vengo discutiendo con mucha gente hace muchísimo tiempo y me estás corroborando que las personas sí cambian. Sí, tenemos cambios positivos, negativos, independientemente, pero lo que sucede es de que tenemos que comprender que nosotros, Maxwell lo define como la ley del tope. Todos tenemos etapas en las cuales topas y sientes que ya no progresas, que ya no avanzas. Eso te puede suceder en una empresa, te puede suceder en tu vida personal, en tu vida de pareja, en un vecindario donde vives. Llegas en los tiempos en los cuales el mismo ser te pide cambios. Hay personas que les dice que no les gusta el cambio. Hay otras personas que cada cierto tiempo, cada 5 o 10 años, viven esos enfrentamientos. Y la persona tiene todo el derecho y la forma de poder cambiar y es sano. Es sano. Entonces, cuando tú llegas a una parte donde dices, bueno, siento que ya no avancé en esta etapa de mi vida, no es qué están dispuestos a hacer los demás por mí, sino qué estoy dispuesto yo a hacer por mí mismo para beneficiar a los demás.
Y ahí llegas a un punto en el cual es complicado. Por ejemplo, estás en una empresa, adoras la empresa en la cual trabajas, te gusta lo que haces, pero sientes que ya no avanzaste. El entorno no va a cambiar, la empresa no va a cambiar, pero tú sí puedes cambiar y tú puedes generar un cambio en tu entorno. Lo que sucede es que como ser humano el ser humano desea que la empresa se fije en lo que hace y la empresa genere el cambio en vez de ser nosotros el generador de cambio. Entonces terminan las personas aburriéndose y terminan cambiándose de empresa. Y deja algo donde vive y donde ha estado estable, donde ha estado bien, porque decidió no ser un generador de cambio, sino esperó que los terceros hicieran los cambios. Entonces, y esa es una forma complicada de la humanidad y es importante poder tomar en cuenta, si lo colocamos desde esta perspectiva, de que el cambio lo genera la persona, no el entorno, no el jefe, no la empresa, no el gobierno, no la pareja, no los hijos. Los cambios son entornos internos que permiten tener un 360. Ahora bien, perdón que no te deje hablar. No, sigue. Pero, ahora bien, el cambio tiene un precio y hay que estar dispuestos a pagar ese precio. Y no todos tienen la disposición de pagar el precio. Para mí, como individuo, considero importante saber en dónde estoy parado, medir dónde estoy parado, y tienes todo el derecho de cansarte, de aburrirte, de llorar, de sentirte frustrado, y puedes pasar una semana que sientes que la depre te dio, está bien, pero ahí te tienes que levantar, tienes que reconstruirte y decir, ok, aquí me reinvento en esta parte. Y sucede, y esa parte te lleva a investigar, y después de investigar, ver qué te gusta, analizarlo, diseñar e implementar. Y vamos para adelante. Y así es la vida. Bueno, te voy a hacer una pregunta extra que tiene que ver con esto de Shakespeare decía que el mejor conocimiento es el conocimiento que podemos tener de nosotros mismos. ¿Cuánto tiene que haber de autoconocimiento de la persona, de aceptación, de reconocimiento, para poder entrar en esta reingeniería humana y reinventarnos? Yo pienso que más que conocimiento tiene que haber aceptación. Porque yo soy de la opinión que uno nunca se conoce a uno totalmente. Uno va conociendo aspectos de uno poco a poco. ¿Por qué? Porque cada etapa de la vida es diferente. Pero la aceptación que uno puede tener de las cosas que le están sucediendo en el día a día puede hacerte una mejor estancia en tus pruebas del día a día. Es como, hoy hay calor, perfecto. ¿Te gusta el calor? No, no me gusta. ¿Disfrutas el calor? No, no lo disfruto. ¿Puedes hacer algo? No, no puedo hacerlo. Entonces es interesante cómo nosotros, como seres humanos, nos metemos a tantos desafíos, problemas, complicaciones, no por falta de conocimiento de nosotros, sino por falta de aceptación de las cosas. Si no aceptamos las cosas innecesarias, si nosotros no aceptamos las cosas internas nuestras, mucho menos vamos a aceptar la de los demás. Si no nos aguantamos a nosotros mismos, ¿qué vamos a estar aguantando a los demás? No. Ni hablar. Yo en oratoria tengo un dicho, Marco, que es, si no nos gusta cómo hablamos, menos le va a gustar al otro.
Correcto. Entonces, Sí, claro, y hay momentos en los cuales uno no se aguanta a uno mismo y está bien, pero claro. no te puedes quedar parqueado ahí. Una Pero no persona nos que, podemos quedar ahí en ese lugar. sí, por ejemplo, alguien que viene y dice, yo soy muy bajito y odio ser bajito, pero Dios te hizo bajito y hubieras cambiado el vocablo como decir, en los cuerpos pequeños están las mejores esencias, por ejemplo, los mejores tratos tienen esencias. Si es una persona muy alta y no le gusta ser alto, te puede decir, bueno, tiene la bendición de ser alta, entonces eres molde europeo y ya no eres chiquito. Si eres gordito, pues bien, la vida me ha sonreído y se me ve en una pancita feliz. O sea, Yo siempre digo que las mujeres, no hay mujeres feas, sino mujeres que no saben aprovechar sus atributos. oh, qué buen dicho, ese no me la sabía. Ah, Está muy bien, muy bien. Sí, correcto. eso, Es eso como nos cuando, decimos, es eso como nos cuando me decimos dices, entre las amigas cuando hay algo que no nos gusta. Entonces yo por, digo, bueno, no hay mujeres feas, solo que no sabemos por allí cuáles son nuestros atributos y cómo aprovecharlos. cuando se me empezó a caer el pelo, vieras cómo me bulineaban al respecto y decías que ya no me crece tanto pasto, pero el campo sigue brillante y está por salir a la luz. Bueno, te lo voy a decir sacando tu esposa. En Argentina nosotros tenemos un dicho que dice que el pelado garpa, que quiere decir que el pelado gusta mucho. Así que yo que vos me estaría comprando ya una maquinita para pasarme Qué interesante, cuando qué vengas a Argentina. interesante. Tengo muchas cosas Ahora, para ahora contarte fuera del programa. quiero decirte esto que es algo importante de la reingeniería humana. Eh, Hay algo que las empresas muchas veces no han comprendido y hablemos en esta parte. Primero es los fundamentos de la reingeniería humana. Son las creencias, los principios, los valores, la ética y el ser congruente. Pero son fundamentos importantísimos de la reingeniería humana a nivel personal como a nivel empresarial. Eh, lo que sucede es de que las empresas hacen reingenierías de procesos, pero las reingenierías de procesos no sirven de nada y no van a tener el éxito si primero no se hace una reingeniería humana. Y la gente piensa que la reingeniería humana, si es en el lado de empresarial, es despedir gente y cambiarla, y no es así. No se trata de despedir gente, pero sí de hacer ajustes. Y eso es importante. Cuando es necesario cambiar a alguna persona hay que hacerlo, porque tal vez la persona ya llegó a su punto tope dentro de esa empresa y para que esa persona progrese y progrese la empresa a veces tienen que tomar caminos diferentes. Entonces, es importante antes de una reingeniería de procesos hacer una reingeniería humana. ¿Por qué? Porque son las personas los que van a llevar a cabo los nuevos procesos. Ellos son los actores del cambio, ni la tecnología ni nada son los que van a poder echar a andar esto. Y estamos en un tiempo en que estamos tan atacados por la inteligencia artificial. Uy, ahora con eso, sí. Y, y, y mucha gente en vez de actualizarse le está teniendo pavor al asunto. Y para ello tienes que confiar en el rol que tú cumples y cómo utilizar eso como un factor aliado hacia ti. Entonces, Steve Rogers nos enseña lo siguiente, que la ingeniería humana tiene dos áreas de desarrollo. Uno es el saber hacer las cosas y la otra es el saber ser persona. Saber hacer las cosas y el saber ser persona, correcto. Esto ya tiene que ver con el comportamiento ético, el ser estable, el ser asertivo, el ser coherente, el que seas un líder libre de manipulaciones agresivas, que no seas una persona intolerante y no seas una persona intransigente, porque si no, no estás en nada. Mira, sacaste recién un tema, Marco, que, sabes, te conté hace un ratito que estoy en radio, todas las mañanas estoy en radio, y esta mañana escuchaba de una persona que había estado trabajando con inteligencia artificial y había creado desde Messi algunos personajes que tienen que ver con el deporte, y yo digo, sí, pensé yo dentro de mí, quizás estoy equivocada, ya me lo dirás, mucha inteligencia artificial, pero fue una persona que estuvo detrás de esa creación.
hasta que las empresas no tomen en cuenta de que están integradas por personas, y me pasa mucho que las empresas siguen considerando a las personas como número, esa empresa no va a ser todo lo productiva que puede ser. Sí, yo creo que tenemos que comprender desde las dos partes. Primero no podemos pelearnos con la inteligencia artificial porque no se va a ir. Entonces, ya la tenemos que ver cómo la adaptamos a nosotros. Punto número uno. Punto número dos, y aquí quiero hablar de los dos puntos. El colaborador tiene que comprender el punto que tú mencionaste. Tiene que ser, hablemos de los líderes empresariales, un líder más humanizado. Comprender de que su mayor producto no es lo que vende ni lo que hace, es la gente. Punto número uno. Pero punto número dos, el colaborador debe de trabajar y comprender en ser un mejor colaborador. Voy a poner un ejemplo de eso. Está una empresa, está la junta directiva. La junta directiva tiene su mesa de gerentes y dan beneficios y apoyo a sus colaboradores y a las personas, la junta directiva. Pero resulta que el de producción no es tan así, como no es el verdadero ejemplo de lo que enseña la junta directiva. Y resulta que la persona que está en la parte operativa no es totalmente leal también, ni leal ni responsable en sus funciones con lo que es su patrono. Entonces es una situación de dos polos, o sea, el colaborador tiene que trabajar en ser mejor colaborador, mejor ser, y el líder tiene que ser un mejor líder. ¿Por qué es importante eso? Porque hay dos caras de la moneda y en su universo ambos tienen la razón desde el punto de vista donde lo están colocando. Entonces, Como digo yo, el 6 y el 9. Correcto. Hay una frase que utilizo mucho que es, uno no puede esperar del contexto que nos envíe toda la motivación cuando uno no tiene la motivación personal. Bueno, en eso, ¿cómo aplico yo la reingeniería en mi vida personal? El primer punto para mí es que estés dispuesto a estar constantemente fuera de tu zona de confort. En tu vida personal hay mucha gente que no le gusta el cambio, en la vida personal. Y el cambio tiene que ser una incomodidad grata. No una incomodidad ingrata, sino una incomodidad grata. Porque pierdes tu desarrollo. Voy a colocar esto como un ejemplo. Viene una fruta, pongamos un ejemplo, un mango. Un mango cae verde. Y el mango, al caer verde, tú lo puedes guardar, meterlo en la refrigeradora o colocarlo al ambiente y el mango va a madurar, ¿sí o no? Sí. Va a tener cambios, ¿sí o no? Sí, sí. Pero el mango, hay algo que le va a suceder. Si va a madurar, si va a pasar de verde a amarillo a rojo con los colores que quieras. Y ese es un proceso de maduración que lo está llevando a la muerte. Pero hay algo que cuando el mango se suelta del árbol, que le genera ese conocimiento, sucede algo, pierde su crecimiento. Tal vez el mango cayó de una forma pequeña, pongamos, de este tamaño, pero tenía el potencial de ser un mango de este tamaño. O sea que empieza a decrecer cuando cae antes. Se queda estancado. Se queda estancado. Entonces, ¿qué sucede? Aparte, ese mango se pudre, va directamente a la muerte. ¿Por qué digo sobre esto? Porque todos vamos a madurar, estemos como estemos, estancados o no estancados, vamos a madurar y vamos a generar mangos. Generar cambios. Pero lo que no va a suceder es crecimiento personal. Entonces, el cambio tiene que ser un malestar grato que te genere crecimiento.
porque si no te vas a convertir en ese manguito que se soltó del árbol. Entonces, tienes que estar constantemente incómodo con lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, cómo estás desarrollando tu negocio. Tienes que estar investigando y saber qué más hacer y cómo hacer, tanto en lo práctico como en el conocimiento. Tienes que estarte actualizando constantemente. Tienes que saber ser un autocrítico sano de ti mismo. Decir, ok, Estudiar, prepararse, autodidacta y demás. Yo siempre digo que a veces uno los tiempos no los comprende, pero me imagino este mango que cae antes de tiempo, con el correr del tiempo que ve que va al final de su vida, su pudrición, se da cuenta de que se cayó en un momento que no debía caerse. correcto, Entonces, qué buen análisis. sí, Alguien me me ha dijo, pasado, ¿eh? Me ha sí, pasado esto de encontrarme en una comodidad que necesitaba salir. Y necesito, y creo que somos muy parecidos en eso, necesito una comodidad constante para poder superarme día a día. sí, y lo que sucede es de que primero, no vas a hacer, si tú haces en tu vida personal, haces una reingeniería interna, voy a retrasar un poco, sientes que topas y que no has desarrollado, pero quieras hacer el cambio por solamente dinero, no funciona. Ujú. Si solo lo quieres hacer por otras personas, no funciona. Tú tienes que encontrar tu sol interno y equilibrarte en tu sol o en tu estado de bienestar interno para que tú empieces a brillar por ti mismo. Entonces, todo lo demás empieza, empiezas tú a verle su propio brillo personal. Aparte, Entonces, yo creo, Marco, particularmente escuchándote y que me confirme el hecho de que cuando uno está bien internamente, está enfocado internamente, todo eso uno lo puede desparramar o entregar a todas las personas que te rodean. sí, yo escuché a una psicóloga decir una frase que me llamó la atención. Se la decía a uno de sus pacientes y le decía, tu cerebro está acostumbrado a sufrir y por eso no sales de tus pensamientos de sufrimiento. Entonces, el, cuando necesitamos una reingeniería, cuando sintamos que nos estamos acostumbrando. Decías, nunca te vayas, si estás viviendo en una gran ciudad, nunca te quedes en esa gran ciudad hasta que te conviertas en una persona dura e insensible. Y si te vas a vivir a un pueblo o a la provincia, nunca te quedes totalmente en la provincia hasta que te conviertas totalmente indefenso o insensible, sin desarrollo. Entonces, hay que comprender que el cambio es importante, pero hay dos tipos de cambio, el que uno genera o el que le obligan a generar. Entonces, si te obligan a generar ese cambio, entonces tú vas a estar siempre frustrado y vas a estar a la defensiva. No es un Si cambio tú, natural. correcto, pero si tú haces Uh-huh. un cambio por amor a ti mismo, aunque no te gusten los cambios, pero lo haces por amor a ti mismo y empiezas a trabajar paso a paso en ellos, entonces en aquellas cosas en las cuales te dan más placer y vas a brillar más y vas a tener mejor equilibrio, entonces vas a empezar un proceso de reingeniería humana porque vas a empezar a sacar aquella basura interna que has acumulado por tiempos, a veces desde la niñez. Por eso existen programas como constelaciones familiares, las barras Etcétera, etcétera. Access, etcétera, 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 que te ayudan Marco, a dos venir a sacar. cosas. Nos hemos pasado de tiempo, primero, pero la verdad que estaría hablando largo y tendido, como decimos aquí. Segundo, que no te extrañe que a Sincope en cualquier momento aterricemos en Honduras para visitarte. Muchísimas gracias, serán Me bienvenidos, encantaría escucharte. o yo voy para allá, O tú o yo vienes para voy. Argentina. Queremos Sí, saber tus redes, cómo nos comunicamos contigo, a dónde vemos conferencias, dónde te podemos seguir. ok, mi podcast lo pueden seguir todos los martes, Marco Tulio Monzón. Hago 3 programas al mes, en promedio todos los martes, 9 de la noche, hora de Argentina, 6 de la tarde, hora de Centroamérica, y me encuentran por Facebook
Y me encuentran por YouTube como Marco Tulio Monzón y Monzón MT. Me encuentran por Instagram y LinkedIn como Marco Tulio Monzón Cruz. Son mis redes y ahí se pueden contactar conmigo y hacemos todos los procesos para toda América Latina, con mucho gusto. Te voy a buscar por todos lados porque quiero ver, además, ver tu programa de los días martes. Gracias. Agradecerte desde Asincop, porque yo soy un pequeño granito de arena, solamente soy la conductora, el nexo entre personalidades con una expertise como el tuyo, que es una maravilla. Escucharte, compartirte, tu tono de voz, tu cadencia para hablar, todo, te juro que todo me ha llegado. Tu programa va a estar cargado en nuestro canal de YouTube también, así que lo vas a poder compartir. Te vamos a seguir. Espero que la gente haya disfrutado tanto, pero tanto esta entrevista como lo hice yo y como lo hicimos toda la gente de Asincop. Te deseamos lo mejor del mundo y ojalá la vida nos cruce pronto. Muchísimas gracias, Silvia, y ojalá que sí, que nos cruce pronto y que podamos desarrollar muchos proyectos juntos. Un abrazo desde el corazón de las Américas. Chau, chau para todos. Nos vemos. Bueno, besos para Honduras, besos para tu país, Guatemala, desde Argentina. Gracias por habernos acompañado. Mi querida gente, nos vamos a encontrar en el próximo programa de TV Asincop Internacional con nuevo invitado o invitada que va a ser como Marco, con mucho para contarnos, con mucho para aprender, pero sobre todo con muchas ganas de seguir aprendiendo. Así que hasta la próxima, se me portan bien y allí nos encontramos.